Hola, soy Sorelia El Yuri y esto es Lo que hay que saber para, la sección en la que te indicamos el paso a paso que tienes que seguir para tomar decisiones financieras que te lleven a invertir como todo un experto en el mercado de valores y aprovechar las mejores oportunidades que este tiene para ofrecerte. En el día de hoy vamos a hablar acerca de todo lo que tienes que saber para invertir en acciones. Así que arranquemos. En nuestro episodio anterior hablamos acerca de todo lo que tienes que saber para comenzar a invertir en el mercado de valores. Y en ese sentido abarcamos varios aspectos que son muy importantes acerca de las acciones. Entonces, en principio vamos a hacer una especie de repaso de esos elementos y después vamos a incorporar otros nuevos porque hoy vamos a ir a más profundidad con el tema. Entonces, en ese momento dijimos que las acciones son esos activos financieros que representan una especie de participación en la empresa que las emite y esta empresa cotiza en el mercado de valores. Entonces, la magnitud de esa participación para ti como accionista va a depender de la cantidad de acciones de esa empresa que compres en función de la totalidad de activos que esa empresa tiene circulando en el mercado de valores. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que si una empresa tiene 10 acciones cotizando en el mercado de valores y tú compras una de esas acciones, tu participación es del 10%. Ahora, en su momento también dijimos que desde la perspectiva de la compañía que emite las acciones existen dos tipos de papeles. Tenemos las acciones comunes y tenemos las acciones preferenciales. Solemos invertir en las acciones comunes porque son las que tienen mejor performance dentro del mercado de valores, aun cuando las preferenciales son un poco más seguras porque tienen prioridad en lo que es la asignación de dividendos y si la empresa queda en bancarrota, también tienen prioridad para alguna especie de pago o indemnización. Entonces, pregunta clave, importantísimo. ¿Cómo empiezan a cotizar las acciones de una empresa en la bolsa de valores? Bueno, existe un proceso que se llama oferta pública inicial, IPO, por sus siglas en inglés, en la cual participa un intermediario que viene a ser un banco de inversión grande que le ofrece asesoramiento a esta compañía que quiere debutar en el mercado bursátil con respecto al potencial precio que pueden tener sus acciones y la cuota de mercado que estas acciones pueden abarcar. Esta compañía cumple con una serie de requisitos, se escoge una fecha y ese día comienzan a cotizar las acciones en el mercado. Segunda pregunta clave. ¿Dónde puedes comprar o dónde consigues las acciones de una compañía en el mercado? La mayoría de las acciones cotizan en lo que se conoce como índices o bolsas y estos índices pueden tener sede tanto física como virtual. Básicamente, el objetivo de estas plataformas es permitir a los inversores que quieren tanto comprar como vender acciones poder operar de manera simple, corriendo los menores riesgos posibles y con mucha transparencia. Entonces, entre los principales índices de los que vas a escuchar hablar en el mercado o con los que te vas a topar, tenemos, por ejemplo, el Nasdaq, que agrupa a las acciones de empresas tecnológicas o biotecnológicas principalmente. Tenemos al S&P 500 o al Dow Jones, que aglomeran a las compañías más sólidas, digamos las compañías más importantes que hay en Estados Unidos. En Argentina tenemos al Merval, en Brasil el Bovespa, en España el IBEX 35 y pare de contar. Tercera pregunta clave. ¿Cómo se determina el precio de una acción? Bien, cuando una empresa permite a una cantidad masiva de inversores tener acceso a la compra y venta de sus acciones bajo el mismo conjunto de datos, se produce una especie de transparencia y se genera cierta liquidez para ese activo. Entonces, con el tiempo, bajo la dinámica de la oferta y la demanda, se va determinando un precio justo para esas acciones. Sin embargo, ese no es el único elemento que influye sobre el precio de estos activos. Existen muchos otros que pueden tener incluso la misma importancia que la oferta y la demanda. Entonces, tenemos, por ejemplo, cambios o novedades dentro de la industria o el sector en el que se desenvuelve la compañía. Esto puede tener que ver con regulaciones gubernamentales, por ejemplo, nueva competencia, fuerzas del mercado, adelantos tecnológicos que cambian la dinámica. También las proyecciones a futuro de la compañía en sí, de su negocio, juegan un rol determinante en el precio. Si se cree que a la compañía le va a ir bien, es muy posible que la expectativa alcista haga que el precio suba. Y lo mismo, si se cree que a la compañía le va a ir mal, es posible que el precio caiga. Entonces, las proyecciones de ganancias, de flujo de caja, de nuevos desarrollos, eso es súper importante para el precio de una acción.
También tenemos lo que se conoce como el sentimiento del mercado, que básicamente son las emociones que tienen los inversores con respecto a un activo o un grupo de activo particular. ¿Qué pasa en este sentido? Si, por ejemplo, los inversores son entusiastas con respecto al precio de la acción de Microsoft por alguna novedad positiva en torno a la empresa, es muy posible que el precio suba, básicamente porque estos inversores van a comprar más acciones, entonces van a impulsar el alza del mismo. Entonces, si la perspectiva o la sensación, la emoción es pesimista, el precio posiblemente va a caer, al menos en un primer momento, porque estos inversores van a deshacerse de esos papeles. Entonces, estos serían los factores que tienen más relevancia para determinar el precio de una acción. Ahora, al principio hablamos acerca de dos tipos de acciones, que eran las comunes y las preferenciales, y esta clasificación se desprende del tipo de emisión que hace la empresa, ¿no? Pero hay otra clasificación que si se quiere más importante porque es la que marca la pauta para armar una estrategia de inversión en torno a acciones. Y esto tiene que ver con la actividad o la naturaleza del negocio de la empresa en sí. Entonces, en este sentido tenemos 4 tipos de acciones. La primera vendría a ser las acciones defensivas. Este tipo de acciones están ligadas a compañías cuyo desempeño no está limitado o no depende de un momento particular de la economía o del contexto financiero en general. Esto quiere decir que el desempeño de estos papeles tiende a ser muy estable, lo cual es muy positivo. ¿Qué pasa? Que cuando hay una suba abrupta en el mercado, el precio de estas acciones no tiende a acompañar ese avance. Si suben, hay una tendencia positiva, pero no es la máxima, digamos. Pero lo positivo es que si también hay una baja muy dramática en el mercado, estas acciones no van a caer en la misma magnitud. Entonces vienen a representar como una especie de protección para tu capital, son esa porción de seguridad que no puede faltar en tu estrategia financiera, porque son acciones que van a estar rindiendo de manera estable independientemente de lo que esté pasando en el mercado. Obvio, no van a tener una suba espectacular si se quiere, pero vas a tener una ganancia garantizada, modesta, pero garantizada. Entre las acciones más comunes dentro de esta categoría tenemos a las que están ligadas a las actividades o los servicios básicos, como la electricidad o el agua. También a las de consumo básico, entre las que podrían destacar Procter & Gamble, por ejemplo, o Unilever. Entonces, la segunda categoría de acciones que tenemos son las acciones de crecimiento. Estas acciones están vinculadas a compañías que pertenecen a la industria tecnológica principalmente. Innovación, internet, aplicaciones móviles, tecnologías disruptivas. Entonces, como esta es una actividad de muy rápido crecimiento, las acciones asociadas a estas compañías tienden a ofrecer potenciales rendimientos muy elevados y en muy poco tiempo. ¿Qué pasa? Cuando un inversor compra este tipo de acciones, está aceptando el riesgo que implican por la recompensa potencial que ofrecen. ¿Por qué digo riesgo? Básicamente porque la industria tecnológica es una industria muy competitiva y hay muchas empresas de crecimiento que recién están comenzando, están ofreciendo una propuesta nueva que puede no resultar bien, el proyecto se puede caer o pueden ser derribadas por la competencia. Entonces el inversor está asumiendo el riesgo que eso implica por la potencial ganancia que podrían obtener, que podría ser exponencial. Ejemplo de este tipo de acciones vendrían a ser Tesla. Tesla es muy buen ejemplo de lo que es una acción de crecimiento. Tenemos también a Netflix, las acciones asociadas a las redes 5G, a la inteligencia artificial y pare de contar. El tercer tipo de acción que vamos a ver en esta categoría vendrían a ser las acciones cíclicas. Las acciones cíclicas son aquellas cuyo comportamiento depende de ciertos ciclos o ciertos periodos económicos que tienen ciertos elementos financieros y contextuales asociados. Son muy estacionales. Entonces, ¿qué pasa? Tienden a ser como una especie de termómetro de lo que está pasando en la economía y su comportamiento está dictado principalmente por los ciclos económicos. Entonces, en momentos en los que la economía está estable, digamos, está bien, las acciones que tienden a tener un muy buen desempeño vendrían a ser las de consumo, de ocio, las aerolíneas, las acciones industriales, automotrices, de materias primas y similares. Si te estás iniciando en el mundo de las inversiones, es importante que conozcas una cuarta categoría de acción que está muy vinculada a lo que serían las acciones defensivas, son las acciones blue chip. Estas empresas son las más sólidas del mercado, lo más firme que te puedas imaginar.
Entonces, no son firmes únicamente desde la perspectiva de fundamentos financieros, que tienen poca deuda, que tienen muy buen flujo de caja o que tienen unas ganancias extraordinarias, sino que son líderes en el mercado o en la industria a la que pertenecen. Tienen muy buena ponderación bursátil, su precio se corresponde con la solidez de sus fundamentos, pagan dividendos, constantemente están ofreciendo beneficios a los inversores o a los accionistas y son muy líquidas. Ejemplo de este tipo de empresas vendrían a ser Walmart, Walt Disney o la misma Microsoft de la que estuvimos hablando hace un ratito. También existe un cuarto tipo de acción que son las acciones de valor. Estas acciones tienen muy buenas perspectivas a futuro de su negocio. Tienen buenos números, buenos fundamentos financieros, pero por algún motivo el precio en el mercado de valores no se condice con esos fundamentos. Entonces, digamos que son acciones que están cotizando en descuento y vale la pena invertir en ellas porque a futuro te van a ofrecer una gran recompensa, pensando en el largo plazo. De hecho, la estrategia de inversión del reconocido inversor Warren Buffett está basada en las acciones de valor. Ahora, a partir de todas estas acciones, de todas estas categorías de acciones, se desprenden diferentes estrategias de inversión. Entonces, primero tenemos la estrategia de los dividendos, que si se quiere es la más segura de todas, porque es la que implica el menor riesgo asociado. Entonces, para los inversores que están comenzando o que tienen poca tolerancia al riesgo, esta estrategia es ideal. Consiste básicamente en acumular las rentas que pagan las empresas que tienen políticas de pago de dividendos, que es esta retribución que se hace de las ganancias a los accionistas. Se suele hacer cada 3 meses en la mayoría de las acciones que cotizan en Wall Street, pero la realidad es que esto va a depender de la política de la empresa. Entonces vas a tener ese flujo de ingresos pasivo constante y confiable en tu cuenta y adicionalmente puede que tengas una ganancia por la suba de precio de la acción que estás comprando en función del precio de compra, pero se concentra principalmente en el pago de ese dividendo. Tenemos también la estrategia del valor, que como comentaba antes es la estrategia que sigue el famoso inversor Warren Buffett, que posiblemente por ese motivo es que haya cobrado tanta relevancia en los últimos años esta estrategia, que consiste en invertir en activos que tienen mucho valor intrínseco pero no están cotizando a la par de ese valor. Entonces, compras en descuento apostando a una suba importante pero en el largo plazo y a un potencial pago de dividendos. Por último, tenemos la estrategia de crecimiento, que es la estrategia más agresiva de todas las que hemos comentado. Consiste en invertir en acciones de empresas emergentes, en la mayoría de los casos startups que tienen propuestas muy innovadoras, muy disruptivas, pero que pueden no concretar planes exitosos. Entonces, asumes un riesgo importante, pero puedes obtener también un retorno gigante que puede superar a la media del mercado, sobre todo si la empresa es adquirida por un jugador más grande dentro del sector. En los próximos episodios de Lo que hay que saber vamos a estar abordando cada una de estas estrategias en detalle. Por lo pronto, te comento que en la gran variedad de los servicios que tenemos en Inversor Global, puedes implementar cada una de estas estrategias de inversión con acciones, así que te invito a darles un vistazo. Esto es todo por hoy, espero que te haya gustado este video. Nos encantaría saber tu opinión al respecto, si te parece que es información de utilidad, si tienes experiencia invirtiendo en acciones, cómo ha sido esta experiencia, sigues alguna de estas estrategias. Si tienes algún comentario o sugerencia con respecto a la temática que abordamos, te invito a dejarla en la casilla de comentarios que vas a encontrar debajo de este video. Si te gustó el video, súmanos un like. Te invito a suscribirte y a darle a la campanita para recibir notificaciones de episodios a futuro. Te espero en la próxima edición de Lo que hay que saber Te mando un gran saludo. Hasta la próxima.